Amigas, amigos, estoy en la plaza de la Iglesia de la Santa Veracruz y vamos a visitar el día de hoy el Museo Franz Mayer. Los invito a que conozcan lo más importante de este lugar. Síganme, por favor. Amigas, amigos, estoy en el patio maravilloso de este museo que en otro tiempo fue un hospital y estoy con una de las personas que se encargan de comunicación social, de recibir a los visitantes y contarnos un poquito acerca de la historia del acervo de este lugar. ¿Me repites tu nombre, por favor? Claro que sí, Yolanda Mendoza. Yolanda, ¿en qué lugar estamos? Vamos a regresar al siglo XVI, XVII. ¿Qué era este lugar en aquel entonces? Bueno, pues primero agradecer su visita. Qué bueno que vienen a conocer este emblemático edificio que, como bien lo dice, su historia es muy antigua. El primero de los usos que tuvo durante el siglo XVI fue de una alhóndiga. Fue la Casa del Peso de la Harina y posteriormente, en el año de 1586, a cargo de Pedro López, que fue uno de los primeros médicos más reconocidos en la Nueva España, este lugar va a pasar a formar parte del Hospital de los Desamparados. Aquí se recibían a personas de todas clases sociales, especialmente castas, y también se recibían a los niños huérfanos. Entonces, este hospital originalmente se llamó el Hospital de la Epifanía, pero con el paso del tiempo y debido a su labor social, va adquiriendo el adjetivo de los desamparados, y ese es el nombre que va a conservar hasta que, entrado el siglo XVII, la Orden de San Juan de Dios va a administrar este espacio en el año de 1604. Y a partir de que esta orden toma el lugar, ¿cuál era la advocación, cuál era la actividad de esta comunidad religiosa? Sí, fíjese que este lugar estuvo socorrido por muchas otras cofradías y principalmente se encargaban, como lo he dicho, de recibir a los chicos desamparados, pero cuando llega la Orden de San Juan de Dios, esta orden hospitalaria que llegó con muchas otras a la Nueva España, la labor principal va a ser la de atención médica, pero también hay por ahí un dato curioso, porque los hermanos juaninos, esta orden hospitalaria, se encargaba de recoger también los despojos de las personas que eran procesadas en los autos de fe en la Alameda, lo que conocemos actualmente como la Alameda Central. O sea, cuando había una persona ejecutada aquí enfrente, estos religiosos eran los encargados de traerlos y de darles una cristiana sepultura. Exactamente. Fíjense que San Juan de Dios fue una persona muy interesante, lo digo rápidamente, porque él en un momento determinado decide vender todo lo que tenía y la gente dice, este ya perdió la razón, y por esta razón lo meten a un hospital de locos en España, y cuando está ahí se da cuenta de que a las personas enfermas de la mente las azotaban, les echaban baños de agua fría, las trataban de una manera terrible, y él cuando sale decide dedicarse a la atención de los enfermos, especialmente de los enfermos mentales. Y toda la parte del derredor de la antigua Ciudad de México estaba llena de hospitales en esta parte de acá, como lo hemos visto por los juaninos, más adelante en lo que es San Hipólito, otro hospital, y hasta San Cosme, donde estoy yo actualmente. Ahora, este lugar actualmente es museo gracias a una persona que amaba el arte, porque el arte es maravilloso, pintura, escultura, marfiles, muebles, y en un momento determinado, cuando él sabe que su vida va a terminar, decide hacer una donación. ¿Me platicas de esta persona, por favor? Claro que sí. La labor del Museo Franz Mayer es una labor muy importante porque justamente esta pasión por el coleccionismo que tuvo Franz Mayer, que llegó a México en el año de 1905, originario de Mannheim, Alemania, va a ser muy importante para la historia de las artes decorativas de nuestro país. Actualmente el museo exhibe más de 11,000 piezas. 11,000 piezas. Más de 11,000 piezas, la mayor parte de ellas está resguardada, pero también resguardamos otros acervos. Y bueno, retomando justamente la importancia de esta labor que hizo Franz Mayer, lo que podemos decir hoy en día es que este edificio, curiosamente, nunca fue conocido por Franz Mayer. ¿Usted sabía eso? Sí, sí sabía. Él Sí. simplemente pensó en que su colección estuviera en un lugar maravilloso, pero nunca supo Nunca en la dónde iba a quedar. conoció. Exacto. Lo que hizo Franz Mayer, más o menos desde el año de 1945,
Franz Mayer ya tenía un poco la visión de crear un fideicomiso cultural que administrara sus bienes una vez que él no estuviese, y decide crear el fideicomiso, pero también designar a un grupo de amigos o patronos que van a ser los encargados, por decirlo así, los albaceas, de hacer toda la gestión para que se buscara un lugar donde abrir el museo. Se pensó en abrir un edificio exprofeso, pero alguien que formaba parte de ese comité era Pedro Ramírez Vázquez, este arquitecto mexicano, y él es el que va a proponer, justamente en este contexto de los años 80 del rescate de edificios e inmuebles históricos, propone rescatar este inmueble. Algo que es importante saber es que este inmueble fue declarado patrimonio colonial importante en el año de 1937, y eso fue muy importante en el momento en el que se decide encontrar este lugar y restaurarlo a partir de 1981 y hasta el 86 para poderlo abrir como Museo Franz Mayer. Y bueno, evidentemente aquí vamos a encontrar, como les he dicho, piezas increíbles de plata, de marfil, de taraceado y muchas cosas más. Para ti, ¿cuál es la pieza que más te gusta en este lugar? Hay muchísimas piezas que me encantan, y más cuando he sabido la historia que hay detrás de ellas. Por ejemplo, Franz Mayer tuvo como propósito especialmente particular el traer piezas de otras partes del mundo, piezas que habían sido parte de momentos de la vida de México, de la vida novohispana o de la vida contemporánea. Pero una de mis piezas preferidas es el biombo de la conquista. Es una pieza del siglo XVII, sí, que además es una pieza muy valiosa, porque ha sido utilizada para realizar algunos estudios importantes sobre la traza de la ciudad, la distribución de las iglesias, y también para conocer un poco de ese México que ya no existe. Entonces, siempre que llegamos a esa sección con los visitantes, les hacemos un particular énfasis en que observen los caminos con agua, las famosas acequias que existieron durante una buena época después de realizada la conquista. Y pues creo que esta es una de las piezas más maravillosas que tenemos. Imagínense a través de un biombo regresar al pasado y saber cómo era la ciudad. Claro, no piensen que es una fotografía, pero sí nos da una señal clara dónde está la catedral, dónde está este espacio, dónde está otro. Y este biombo es tan importante que aparece en muchas publicaciones y también ha sido solicitado para exposiciones temporales en otros lugares. Así es. Así que de repente alguien viene, quiero ver el biombo, ¿qué cree? No está ahorita en este lugar porque está en otro museo importante. Pues vamos a acercarnos a algunas de las salas y vamos a continuar platicando con nuestra anfitriona en esta ocasión. Y vamos a entrar ahora a la biblioteca, que nos decías es uno de los espacios más gustados por la gente. Así es, la biblioteca es un espacio que desde el primer momento en que ingresas te atrapa. Es una biblioteca bellísima que trata de emular también a las bibliotecas novohispanas, y además un dato muy importante de este espacio es que la duela que veremos en un momento más es la duela que Franz Mayer tenía en su biblioteca personal. Entonces, esta biblioteca de alguna forma nos acerca un poco más a la historia de este coleccionista y de esa labor tan importante, pero también podremos observar en la biblioteca una infinidad de acervos que resguarda la misma. Franz Mayer coleccionó también muchísimos libros, no solamente mobiliario, pintura y demás artes decorativas, sino que también los libros formaron parte importante de su acervo. Estamos hablando de que Franz Mayer coleccionó innumerables ediciones del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y ese es un distintivo de esta biblioteca. El acervo de Quijotes es más o menos de 766 piezas, casi cerca de 800 piezas, y muchas de ellas pertenecen a épocas muy antiguas, están trabajadas con ilustraciones, algunas tienen cantos dorados, es decir, tenemos un trabajo muy prolífico en estas ediciones que Franz Mayer particularmente gustaba coleccionar. Y esto es una particularidad de su colección de libros, le encantaban los libros artísticos. Entonces, aquí vamos a encontrar libros de coro, misales, infinidad de libros que conforman nuestros distintos acervos del fondo antiguo, pero también vamos a ver el fondo contemporáneo nutrido con adquisiciones del museo y también con donaciones particulares. Pues vamos a entrar. La parte del fondo tiene la mayor parte de los ejemplares del Quijote. En esta sección que está al centro tenemos algunas ediciones de libros conventuales encuadernadas en pergamino y que alcanzamos a ver aquí las marcas de fuego.
Si quisieran hacer alguna toma desde arriba, se puede hacer, ¿eh? O sea, podemos subir al espacio si gustan. No, este trabajo es increíble. ¿Dices que es peruano? Sí, esta es una papelera peruana, trabajada con, con la técnica de marquetería, que es justamente esa incrustación de maderas de distintos colores, con un paisaje muy interesante. ¿Y en este momento en qué lugar estamos? Estamos llegando, todavía no llegamos al corazón de la colección, pero estamos en uno de los espacios más importantes del museo, que es uno de los primeros acervos que vamos a tener y a trabajar con más exhaustividad, que es el Centro de Estudios Ruth Lechuga. Este es un centro de estudios de arte popular. Esta antropóloga donó su colección en vida al Museo Franz Mayer. Ella tuvo durante mucho tiempo una especie de casa-museo donde exhibían estas piezas, pero ella se dedicó a viajar por todos los estados de la República Mexicana y hacer una recopilación de las expresiones más importantes de arte popular. Lo que están viendo en las vitrinas es solamente un pequeño guiño de todo lo que podemos encontrar en el acervo especializado de la colección. Como tal no es un espacio de exhibición, pero sí se pueden solicitar visitas para conocer las entrañas de este maravilloso lugar, que ha tenido un montón de exposiciones temporales tanto en el museo como en otros estados de la República. Estamos escuchando un poquito porque están haciendo limpieza con aire comprimido, pero bueno, el museo está limpísimo y además con un ambiente muy agradable. Vamos a continuar con la visita. Y bueno, estamos ahora donde inicia propiamente el recorrido a la exposición. ¿Y por acá o por acá? Iniciamos en esta sección. Aquí ya estamos en el corazón de la colección. Este es el corazón de nuestra colección permanente. Es una colección muy importante de artes decorativas, como ya lo hemos mencionado. Tenemos infinidad de expresiones artísticas y también algo increíble es que podemos crear atmósferas de épocas muy particulares al unir varias piezas de distintas procedencias. En esta colección tenemos piezas de Europa, piezas asiáticas, piezas novohispanas, porque particularmente a Franz Mayer le gustaba coleccionar piezas de origen novohispano. Al fondo, por ejemplo, estamos viendo un relicario, es una pieza que a la gente le llama mucho la atención. Es un relicario que nos habla de muchos otros temas como el crecimiento de las ciudades y de las villas. Empieza a ser necesario que la gente tenga formas de acercarse a la devoción en sus lugares de trabajo a través de las reliquias, ¿no? Entonces, las reliquias eran muy importantes para la gente de la Edad Media, del Renacimiento y hasta ahora todavía. Y cuando la gente dice, ¿cómo de que reliquias de los santos? Bueno, si ustedes van a un Hard Rock Café, por ejemplo, van a ver la guitarra de Elvis Presley, los calzones de quién sabe quién, la pipa de no sé quién. Bueno, las reliquias eran eso, un lugar que guardaban algo importante para la gente que tenía fe. Y la reliquia tenía que tener un relicario especial, un marco que hablara de lo importante, ¿no? De la reliquia. Y además es una pieza espléndida. ¿Cuál es el origen de esta pieza? ¿Es europeo? Sí, esta es una pieza europea. Quizás francesa. Yo creo que sí es, podríamos decir, más bien que yo pienso que sí su origen es europeo, no sé si sea francés, pero es una pieza increíble porque además nos habla justo de lo que usted dice, ¿no? De ese poder llevar algo especial a otros lugares. Los muebles que tenemos en esta sección son todos europeos. Tenemos unas sillas de brazos con trabajo en terciopelo, con algunos remates de bronce en la parte del fondo, y las papeleras que no nos pueden faltar en la colección, papeleras de tapas abatibles, casi todas ellas con aplicaciones de hierro forjado, y que además aquí casi siempre sabemos que las bases de las papeleras no son las mismas, es decir, se movían tanto, eran muebles transportables, que en algún momento se perdían las bases originales. Por ejemplo, esta es una base de H o puente, así se le conoce, y si se dan cuenta tenemos aquí dos fiadores con una forma de concha que una vez que salen, si nosotros jaláramos esta pieza, podemos hacer descansar la tapa abatible, escribir, y estas cajas, padre, hacían las veces de mesa, de silla, incluso de cama. Esto nos lo cuenta muchísimos libros especializados en muebles del siglo XVI, XVII y XVIII, y nos hablan de cómo el mueble es un mueble multifuncional. Y guardaban también por ahí sus bebidas.
Amigas, amigos, fíjense, si no tienen la oportunidad de ir a Europa y entrar a un palacio, a un castillo, a una casa noble de las antiguas de allá, pueden venir acá y ver qué tipo de mobiliario hay, entre otras cosas. Vamos a continuar. 6, 17 y 18, como ya le hemos dicho, sillas fraileras trabajadas en piel. Esta papelera salamantina, por ejemplo, a la gente le llama mucho la atención, está trabajada con hueso esgrafiado y policromado, que es la famosa técnica que conocemos como taraceado. Este cuadro, por ejemplo, es muy conocido en nuestra colección, se llama San Hipólito y las armas mexicanas, es una alegoría de la fundación de Tenochtitlan, y en la parte superior pues tenemos ahí a este santo que es San Hipólito, y tenemos una representación tanto de indígenas como españoles y de este momento en que se encuentran. Cuadros como hay que estos, recordar, te interrumpo, ¿por qué claro. San Hipólito? Porque la Exacto. batalla donde ganaron los Así españoles fue el día de San Hipólito, ¿no? Y por eso se le dedicó Exactamente. una pintura como esta. Por eso se le dedicó y por eso es que aparece en este cuadro del siglo XVIII. Es un cuadro, es una alegoría bastante interesante de este tema, y como este tema podemos encontrar muchas otras alegorías en todo el recorrido. Pues el arte religioso fue el arte que preponderó durante el siglo XVI, XVII y XVIII, y la gente lo llevaba a todas partes, la gente decoraba sus casas con estos trabajos, mandaba hacer vírgenes con trabajadas con aplicación de concha. Era un trabajo muy exhaustivo donde había que hacer un primer boceto sobre un lino, marcar las partes específicas que llevarían la concha, y si se dan cuenta también hay trabajo de encarnación en esta superficie. No solamente la concha, sino que el trabajo de los rostros, las manos y demás. Digamos, es un poco la historia de cómo incluso los materiales se van adaptando a las nuevas formas de concebir la realidad. Y esto es algo que nos gusta siempre como hacer mucho énfasis a nuestros visitantes, que tengan muy en cuenta que todo lo que están viendo corresponde a una época específica. Sin embargo, lo primero que Franz Mayer coleccionó ya de manera formal fueron piezas de cerámica, concretamente azulejos. Estas generalmente se utilizaban para decorar las casas en las paredes. ¿Tienen que estar a una temperatura extra? Sí, en esta sala tenemos temperaturas especiales por motivos de conservación. Ya va a estar naturalizado mexicano en 1933. Entonces, él mismo nos cuenta en sus acervos documentales y sus memorias que se naturalizó mexicano porque se había acostumbrado mucho a las tradiciones mexicanas, a la comida, a la cultura, la gestión de los médicos. Muchos médicos, fíjense, muchos médicos llegaban a la Nueva España y no tenían título, o sea, no estaban titulados y decían que sus títulos los habían olvidado en España, y aún así ejercían la medicina. Entonces, hay un momento en el que es necesario regular el ejercicio médico. Y se establecieron en la calle de Tacuba. Por eso es que actualmente, si nosotros paseamos por esa calle, vamos a ver infinidad de barandales y de cosas hechas con herrería, porque los herreros se establecieron en esa calle, lo mismo que los plateros se establecieron en la calle actual de Madero, primero de San Francisco, primero de Plateros y después de San Francisco. Y este biombo es otra de las piezas emblemáticas del museo. Este es el biombo de las artes liberales y lo hizo Juan Correa. Pero lo más curioso de este biombo es que está incompleto. Solamente tenemos en esta sección el elemento aire y el elemento tierra, es decir, nos faltan otros dos, y sabemos que es muy probable que este biombo esté dividido por una cesión hereditaria. Entonces, en esta primera cara se ven a los elementos ahí representados con sus atributos, como el carruaje que anda sobre las nubes,
O por ejemplo, en el caso del elemento tierra, tenemos aquí a una yunta de bueyes, tenemos elementos que nos hablan de la fertilidad, de la producción, de la tierra, de todo eso que nos da el cultivar, ¿no? Y en la parte superior, en estas pequeñas cartelas, ese es el nombre que reciben esos pequeños medallones que veamos, ya sea a manera de medallón o de, digamos, o de rectángulo en algún cuadro y que nos proporciona información, es una cartela. Entonces, estas cartelas recogen algunos poemas, fragmentos de poemas que muy probablemente quien mandó a hacer este biombo, que fue un particular, ordenó que se pusieran en esa sección. Esta es la segunda cara del biombo, que ya es la cara de las artes liberales. Ahí vemos a estas musas con sus atributos representándonos a las distintas artes liberales o las artes del pensamiento, como la gramática, la retórica, la geometría. Tenemos también de este lado a la aritmética y así sucesivamente. Hay muchos elementos que nos hablan de cada uno de esos elementos y tenemos esta puerta particularmente llamativa, que es una puerta trabajada con arte mudéjar, y esto nos lleva a otra reflexión. Todo el arte novohispano está íntimamente ligado al arte español y a su vez el arte español recoge y abreva todos estos conocimientos que hicieron que el arte tuviera un toque distinto, y aquí lo vemos claramente en esta puerta del siglo XIX. Es una puerta con estas decoraciones tradicionales y que es muy probable, esto sí es muy importante decirlo, las casas seguramente se veían así, con este tipo de muebles, con este tipo de cuadros, seguramente con la devoción más importante para la familia presente en la pared. También podemos hacer como una especie de retroceso y les aseguro que alguna cosa van a ver en este lugar que les haga recordar un momento de su vida, un momento específico con algún familiar, en algún momento de la vida. Y vamos a llegar a otra sección que seguramente usted, padre, ya conocía, porque se ve que usted conoce este museo, pero de arriba abajo. Y hemos llegado a una parte magnífica. Todo el museo es magnífico, pero aquí tenemos piezas que tendríamos que viajar a Europa para conocer arte europeo, arte gótico y de otras épocas. Y precisamente estamos en esta área de la Pinacoteca. Platícanos un poco. Así es, la Pinacoteca es un esfuerzo por dar a conocer al público toda la variedad de pinturas que Franz Mayer coleccionó, más o menos en el año de 1936 y hasta poco después. Su acervo es bastante amplio, de hecho tenemos conocimiento gracias a los acervos documentales de que hubo la intención de que todas estas obras estuvieran expuestas en Bellas Artes. Eso no se logró, pero lo que sí se logró fue que estas piezas regresaran de un préstamo que se tenía en San Ildefonso una vez que Franz Mayer muere, y actualmente nos hemos pues enfocado en rescatar cada una de estas piezas, y pues aquí tenemos a una de las más antiguas que no nos podemos ir sin hablar de ella, que es este San Cristóbal aragonés del siglo XV. Y de verdad, si ustedes lo están viendo ya ahí en la toma, si se dan cuenta, parece que este cuadro acaba de salir del taller el día de ayer. Sí. Es un cuadro que conserva vívidamente esos colores dorados, el rojo, los azules. Sin embargo, esto se debe a que esta pieza fue parte de la restauración de ese programa que tenemos muy atractivo y muy hermoso, que se llama Conservar para el Futuro. Es un programa muy valioso donde tanto nuestros cuadros como acervos documentales pueden ser restaurados gracias a los donativos de nuestros visitantes, y esta pieza particularmente nos habla de un momento inmortal. Vean el cielo, por ejemplo, no es azul, no es atardecer, es un momento dorado, es un momento atrapado en el tiempo, que la gente en verdad cuando lo ve se queda asombrada de la calidad de los colores y de la composición que tiene este cuadro. Entonces, cuadros como este van a ver en toda nuestra colección. Ahí está otro. Ahorita te detengo un momento porque la gente dirá, bueno, ¿y por qué está este señor tan grandote sosteniendo a un niño? Fíjense que Cristóbal significa el que conduce a Cristo. Y cuenta la leyenda que era un hombre que dijo,
yo voy a servirle al personaje más importante del mundo. Entonces fue a servirle a un rey, y cuando el rey de repente oyó el nombre de Satanás y tembló, dijo, entonces dejo al rey y voy a servirle a Satanás. Y buscaba a Satanás cuando vio que Satanás escuchó el nombre de Cristo y tembló. Y entonces dijo, voy a buscar a ese Cristo. Y mientras lo encontraba, puso su lugar de vivienda junto a un río. Y como él era un gigante, toda la gente que estaba junto al río le decía, ayúdame a pasarlo, y él los pasaba. Hasta que un día llegó un pequeñito y le dijo, ¿me ayudas a pasar? Y él pensó que no sería ningún problema, y cuando lo cargó, empezó a sentir que se hundía y que se hundía y que se ahogaba, y hasta que terminó de pasar, le preguntó al niño, oye, ¿quién eres que tanto pesas? Y le dijo, has cargado a Cristo con los pecados del mundo. Desde entonces, él decidió llamarse Cristóbal, y una vara que tenía, cuando la plantó en el suelo, floreció y se convirtió en una palmera. Todo esto lo encontramos sintetizado en esta pintura, pero ¿nos hablabas de otras pinturas más? Sí, no, pues ya aquí conocimos con lujo de detalle esta historia que a la gente le llama mucho la atención, conocer la historia de este gigante, y siempre nos preguntan, y ellos mismos notan que aunque San Cristóbal era un gigante, quien está un poquito más arriba es el niño, ¿verdad? Que va cargando ahí en los hombros de San Cristóbal. Es una pieza bellísima, y yo no agrego ya nada más porque ya nos contó maravillosa esta historia, pero tenemos otras piezas como el martirio de San Adrián, tenemos esta otra pieza que es la presentación del niño en el templo. Esta pieza es de origen europeo también. Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro que es otro de los más antiguos, que es San Hipólito bendiciendo a su familia, y vemos ahí una técnica mixta en el cuadro y que además a la gente le llama muchísimo la atención cuando ven relieves sobre las tablas, por ejemplo, sí. Y pues ahí vemos trabajo de dorado en el nimbo que tiene San Hipólito, justamente para destacar su carácter de santo. Fíjense que algo muy importante en la pintura, pues una pintura no tiene fondo, es una pintura plana. Y el pintor lo que fue buscando con el paso del tiempo es una perspectiva, es decir, engañar al ojo para que parezca que hay profundidad. Estos arcos que vemos aquí nos indican como si hubiera una profundidad, que la pintura no fuera plana y tuviéramos nosotros un espacio hacia el fondo. Son engaños para el ojo, y los pintores para esto fueron magníficos. Vamos a continuar. Trabajo de Madreperla, y también la batalla de Zempoala, que también es de el taller de González. Cuando hicimos la exposición, cuando se hizo en el museo la exposición de Prodigios y Maravillas, se mandó a traer la otra sección que faltaba de este conjunto, porque eran en realidad 4 piezas. Entonces también estuvieron en exhibición en aquella ocasión. El museo conserva estas 2, y el museo de Tepozotlán fue el que trajo las otras 2 piezas para completar toda la serie. Y esto nos sirve mucho, no solamente como memoria gráfica, sino también para rescatar elementos del uso cotidiano en investigaciones. O sea, muchas de las investigaciones están inspiradas en cuadros de pintores del siglo XVIII donde vemos los usos y costumbres. Entonces, ese tipo de datos también los podemos extraer de los cuadros, ¿saben? Por eso es muy importante ver la mayor cantidad de cuadros de la época que podamos, porque nos hablan digamos, de ese uso cotidiano de las piezas.
detalles son los que nos atrapan, ¿no? Por ejemplo, yo ya vi que el padre es así como muy detallista. O sea, algunas escenas, por ejemplo, vean esta persona que parece que se va a lanzar al agua, ¿no? Son esos detalles los que nos atrapan y los que nos hacen sumergirnos en esa atmósfera del cuadro. Flamencos moralistas, se llama Damas con sirvientas. ¿Y qué ven? A ver qué ven en la parte del fondo, en la pared. Observemos un poco. ¿De qué se tratará esa escena? ¿Qué están haciendo las chicas? A ver, cuéntenme. Se están como arreglando, ¿no? La chica de negro seguramente es la sirvienta, ¿no? ¿Y ya vieron los cuadros que están al fondo de este cuadro? Los cuadros que decoran esa habitación. La Magdalena penitente. Magdalena penitente. Y que es un poco un juego que hacían mucho los pintores flamencos de contarnos historias moralizantes a través de los cuadros, ¿no? Es decir, la Magdalena penitente al fondo y una chica dedicada a los placeres de la vida, ¿no? Como el acicalarse, seguramente es una cortesana, ¿no? El contraste entre la Magdalena que deja todo y esta que se fija en sus joyas y sus lujos. ¿No? Ahí vemos los detalles en la parte de abajo. Unos personajes aquí vemos, por ejemplo, demonios, hay el rompimiento de Gloria y la parte, ¿no?, superior. Sí, del lado izquierdo los que se salvan, ¿no? Con los ángeles. Sí. El lado que se salvan está el sol ahí, y en cambio en el lado contrario está la luna, que significa la oscuridad. La oscuridad, exacto. Sí, esos dos detalles que apenas si se alcanzan a percibir, ¿no? La luna y el sol, justamente. Ve hasta una persona cómo está viendo el atardecer, que a mí me llamó la atención. Amigas, amigos, de sentarse en el piso, en el pasto, en una piedra, quizás en una paca de paja, el ser humano fue inventando formas maravillosas de crear sillas, tronos y muchas cosas más. Y estamos aquí con una muestra de esto, ¿no? Así es, Padre José de Jesús. Como bien lo dijo, durante mucho tiempo la silla, este objeto que actualmente consideramos de uso cotidiano, que podemos encontrar a nuestro gusto, no siempre fue una silla democrática, hay que decirlo. Durante mucho tiempo la gente solamente utilizaba pequeños bancos de madera que se recargaban sobre la pared para sentarse. Y en las iglesias la gente llegaba, la gente rica con su cojín y los Exacto. pobres con su paca de paja, ¿no? Justo mencionábamos eso, que en los cuadros del siglo XVIII es muy interesante ver cómo, por ejemplo, pintores como Luis Berrueco nos dejan ver cómo las iglesias estaban vacías, no había sillas, no había bancas, y la silla durante mucho tiempo únicamente cumplía la función de poder servir para alguien con un estatus mayor. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues la silla se va volviendo un objeto de la vida cotidiana, además democrático y además diverso en sus materiales. Ahí Aquí vemos solamente la silla, pura madera. Pura no madera. hay cojincito, no hay ningún textil. Exacto. Después ya viene el elemento de un textil, un acoginado, y esto me parece que es pitiado, ¿es cierto o no? Sí, esto es, en realidad es cuero. Ah, entonces sí es pitiado. Ajá, exactamente, es un trabajo de cuero que vemos ahí con algunos remates de pequeños chapetoncitos que pueden ser de bronce o de hierro forjado. Y pues tenemos sillas muy curiosas. Esta es una silla muy curiosa porque es una silla de caderas. Esta es una pieza del siglo XIX, pero se produjeron también en el siglo XVI. De hecho, muchas sillas de cadera fueron traídas a la Nueva España. Y aquí vemos un
una hermosa decoración de influencia mudéjar con esas pequeñas incrustaciones de hueso sobre la madera. Y además había otras sillas que fueron acondicionadas con el paso del tiempo, como esta que tenemos acá. Padre, por favor, quiero que se agache un momento y que me diga qué observa en la parte de abajo de esa silla. Bueno, en la parte de abajo tiene una urdimbre de este mismo material, ¿no? Exacto. Y luego, evidentemente, tiene pan de oro como parte de la decoración. Sí, fíjese que este tipo de sillas eran modificadas muchas veces y, por ejemplo, en la parte de abajo vemos una silla de mimbre sencilla que posteriormente fue acondicionada con otros elementos que le daban mucho mayor resalte y dignidad e incluso valor. Todas estas sillas forman parte de la colección de Franz Mayer y también nos hablan no solamente de las sillas y el trabajo hecho a mano, sino también de los momentos diferentes en los que eventos tan importantes como la Revolución Industrial, por ejemplo, hacen posible la producción de sillas en gran escala y no solamente de sillas, sino de todo tipo de artefactos inmobiliarios. Pero ahora en nuestro tiempo, ¿qué encontramos? Sillas de plástico. Esto nos habla del cambio de la mentalidad y de la mentalidad utilitaria y práctica en nuestro tiempo. Vamos a continuar. Que parece más bien una pequeña reproducción de un edificio, ¿no creen? Con sí, tiene como arquitectura, porque exacto, hasta el piso aquí abajito del árbol, con la perspectiva que tiene. Tiene como una especie de mosaico, ¿no? Como de entrada. Estamos ante una joya del museo y yo me hago a un ladito para que nos expliquen. A ver, por favor. Gracias. Bueno, pues como les he contado, esta es una de las piezas más increíbles que tiene nuestra colección. Ha viajado a muchas exposiciones temporales y hoy la tenemos para que ustedes la puedan apreciar. Lo que platicaba un poco con el Padre José de Jesús es que esta pieza es nostalgia pura. Es la antigua ciudad, es la traza de la ciudad, cómo se veía el lugar donde vivimos en el siglo XVII. Si ponen un poco de atención en los detalles de esta pieza, podrán observar que incluso muchas de las calles todavía están divididas por caminos con agua o acequias. Ese es el nombre que recibían estos espacios. Una de las más importantes está ubicada justo en esta sección, es la acequia real que corría a un costado del palacio, entonces Palacio de los Virreyes, actual Palacio Nacional, y toda esta sección que vemos arbolada, pues es la sección de la Alameda que tenemos muy cerca del museo. Curiosamente, el número 12 marca la construcción en la que estamos el día de hoy haciendo este recorrido. Aquí está el Hospital de San Juan de Dios y el número 20 es la parroquia que se encuentra en esta misma plaza frente al Templo de San Juan de Dios, que es la parroquia de Santa Veracruz. Si se dan cuenta, la mayor parte de esta imagen, de esta representación de la ciudad, tiene edificios religiosos. Ahí vemos un poco del fragmento de, por ejemplo, del otro lado de la iglesia de Santo Domingo, la Catedral Metropolitana, que además tiene un montón de estilos arquitectónicos diferentes. Este es el acueducto que pasaba Exacto. enfrente de San Cosme y San Damián, que venía desde Chapultepec y se le conocía como el acueducto de la Verónica. San Cosme no sale porque ya estaba más para allá. Exacto. Entonces, esta es una memoria de cómo era nuestra ciudad, de cómo fueron perdiéndose los caminos con agua y cómo la ciudad se fue transformando con el paso del tiempo hasta convertirse en la ciudad de los palacios, lo que decíamos que ya narraban estos
cronistas italianos o los frailes también. La catedral, cuando se había construido la primera torre únicamente, le faltaría la otra todavía, ¿no? Así es, esa probablemente podría ser una representación de la sección del Sagrario, que es una de las más antiguas. Y bueno, la catedral es uno de los edificios más eclécticos que tenemos en el cuadro central de esta ciudad, porque justo vemos un poco vemos cantera roja y negra, vemos trabajo de neoclásico, vemos barroco muy antiguo. Entonces es un edificio que realmente nos habla de esos momentos importantes dentro de las construcciones eclesiásticas en la Nueva España. Vamos a girarlo, vengan con nosotros para que veamos la otra parte del biombo. Y bueno, la parte del anverso de este biombo nos habla del encuentro entre Cortés y Moctezuma, nos habla de ese momento de la conquista de México. Si se dan cuenta, hay algo muy curioso en este biombo, no aparece absolutamente ninguna pirámide, que era la construcción principal durante esta época. Esto nos habla de que muy probablemente el autor de este biombo, que tampoco sabemos quién es, se haya inspirado en algunas crónicas de la época o tal vez en la lectura o incluso en el testimonio de personas que no vivieron directamente ese episodio de la conquista, pero que sí tratan de narrarnos en esta parte inferior pues toda esta sección bélica de la guerra, del encuentro, y en la parte superior también vemos algunos otros detalles que nos hablan de los momentos importantes. Aquí está Moctezuma, ¿verdad? Exacto. Y por acá aparece también Malitzin, por ejemplo, con el número, con la letra H, esta mujer que sirvió como intérprete para las tropas de Hernán Cortés durante la conquista. Entonces el biombo realmente tiene una riqueza impresionante. Este tipo de biombos eran conocidos como biombos historiados, justamente porque nos cuentan una historia y además fueron muebles muy solicitados en las casas palaciegas novohispanas. Incluso llegó a haber biombos de 40 hojas. Este es un biombo pequeño en comparación de los rodastrados que llegaron a dividir espacios mucho mayores, pero también nos da cuenta de cuánto se apreció este tipo de mueble para proteger las habitaciones y dividirlas. Aquí yo quisiera que vieran algunos detalles, porque miren, aquí se alcanzan a ver las chinampas y se ve el encuentro precisamente de los dos bandos, tanto Hernán Cortés como la parte indígena, y después hay otros momentos lamentables donde encontramos aquí ya batalla, donde encontramos lamentablemente gente muerta, lo que habla de distintas escenas, distintos momentos en un mismo biombo. Así es, pero sigue siendo igual de importante y de bello para rescatar pues ambas partes de la historia, ¿no? Que constituyen también este tránsito histórico, y además pues es una pieza que a la gente le encanta y que nos hace recordar que Franz Mayer siempre tuvo la intención de traer piezas que estaban en otras partes del mundo, regresarlas a nuestro país. Esta es una de esas piezas. Nos vamos acercando a la sección de platería, que es una de mis favoritas. Paciencia. En este camino tan largo que tuvo su vida de coleccionista, coleccionó piezas de distintos orígenes, piezas de cerámica española, novohispana, de cerámica alemana, italiana, o también de cerámica, por ejemplo, española, como estas hermosas piezas que, como su nombre bien lo dice, fueron barro que quería ser oro. La gente tenía la costumbre de colocar en sus casas decoraciones sobre las paredes, y en este caso la cerámica fue un buen elemento porque era un elemento, un objeto que podía obtenerse de una forma más económica y que además podía tener la misma vistosidad que cualquier otro elemento de plata u oro que la gente pudiese mostrar. Ahí en esa pequeña sección que dice azulejo, el aderezo de la arquitectura, nos hace recordar un momento muy importante en la biografía de Franz Mayer, que fue el adquirir azulejos como primeras piezas de cerámica de su colección. Le encantaba la cerámica. Muchos de los azulejos que tenemos en la colección son azulejos originales, parte de su colección, y además el azulejo es otra forma de cerámica, es un tipo de cerámica que decora las iglesias, que decora edificios importantes, y lo más sobresaliente es que la cerámica
toda la cerámica tiene un mismo proceso de elaboración, es decir, partimos de una pieza de barro que se somete a procesos de cocción, a recubrimientos de sales estaníferas y posteriormente a otros procesos de cocción donde ya se puede aplicar color. En esencia, todas las piezas de cerámica, aunque son de procedencias distintas, tienen un proceso en común de elaboración y los detalles decorativos se los va a dar cada región. Habían algunos que se usaban solo para la cocina y otros que eran para piezas de uso artístico o de un uso pues un poco más especial. Una paleta de colores mucho más cálidos, colores naranjas, rosas, verdes. El muro que están observando fue un muro ciego y lo sabemos por el detalle de la cenefa en la parte superior. Esta construcción, este frontón, ya es una puerta que se hizo posteriormente, seguramente ya en el siglo XX o finales del XIX, y probablemente se adaptó durante su uso de hospital. Este frontón, si se dan cuenta, pues tiene estas columnas que bien nos podrían recordar la entrada a una construcción griega o romana, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver también con el estilo arquitectónico que está en boga en esa época, que es justamente el neoclásico. Entonces, el retomar detalles o valores grecolatinos en la arquitectura, mobiliario y demás, pues se va también a reflejar en esta sección y en esta parte del frontón que se construye como parte del edificio. Y aquí ya empieza, esta sección es de las más queridas también por el público, la sección del esplendor de la plata. Y en esta ocasión, con la remodelación que se hizo del espacio, se trata de hablar del esplendor económico, cultural, también del esplendor social de la plata, es decir, a hablar de ella en muchos otros ámbitos. El religioso también es importante, pero a él se suman muchísimos otros esplendores que tuvo la plata. Y en estos cajones, que aquí sí es muy interesante que los vean, ya se las llevaron. Ya se las llevaron, déjenme ver si aquí hay. Bueno, se llevaron esta sección, lo cual me parece muy extraño y tengo que ver si todo está bien. En esta sección tenemos un poco de la colección de monedas de la colección Franz Mayer y en la otra sección teníamos algo de la colección numismática del Banco de México. Aquí lo que vemos es monedas en sus distintos momentos. Tenemos monedas de busto, monedas columnarias, tenemos las famosas macuquinas, que son estas monedas que en realidad no son redondas y que son acuñadas a golpe de martillo, y estas monedas son justamente pues esos vestigios de cómo va empezando a hacerse importante la acuñación de monedas para el intercambio comercial. El esplendor económico que se da a partir de 1700 pues va a significar no solamente el crecimiento económico, sino también su representación en expresiones artísticas como el trabajo de orfebrería en el ámbito litúrgico, en la vida cotidiana y también en la construcción de nuestros grandes edificios con la decoración que actualmente conservan.
observando son lámparas trabajadas con mucho detalle con las técnicas con las que se trabaja la plata, que son el picado de lustre, el cincelado, repujado. Todas ellas pues le dan un toque particular a esta sección, donde particularmente vemos piezas de uso litúrgico en todas las vitrinas, custodias, navetas, vemos por ahí también algunos ciriales, cruces procesionales, vemos algunas esculturas estofadas con resplandores o nimbos. De este lado tenemos más custodias, platos petitorios. Estos platos, estos son muy curiosos porque actualmente, yo no sé, el Padre José de Jesús nos podrá decir mejor, ¿todavía se llega a ver estos platos en la iglesia? No, ya no. Ya no, pasó. ¿verdad? Ahora pasa la famosa canastita, la urna para depositar la limosna, pero el plato petitorio tuvo la función de recoger la limosna en algún momento. Y además era un plato muy interesante porque al centro estaba dedicada la devoción a la que tú dabas la limosna. Podía ser el Santísimo, la Virgen de Guadalupe, las ánimas del purgatorio, pero es un plato que ya no lo vemos, es una pieza muy excepcional de esta colección. También nos interesa resaltar no solo el carácter litúrgico de la plata, sino también cómo llega a la vida íntima de las personas a través de los altares domésticos, a través de esas devociones que tiene la familia y que conserva en espacios pequeños, por ejemplo, como esta sección, que bien podría ser un pequeño altar doméstico, y actualmente pues las familias mexicanas conservan mucho esta tradición. Actualmente la gente se toma mucho fotos en él, así invita a la famosa selfie, pero este cuadro, este marco de plata que con alma de madera, originalmente no era un espejo, formaba parte de la decoración de uno de los retablos.
cajones, baúles de distintos tamaños, con aplicaciones de marquetería, con aplicaciones de una grasa que se preparaba especialmente, que es una especie de grasa negra con pelos de oveja o de animales, que se hacía pasar sobre los surcos donde se esgrafiaba. En ese mueble que está viendo, padre, hay varias musas, creo que aparece hasta la musa de la historia, por ahí se ve Clio, si no me equivoco, y de la música y de otros detalles, ¿no? A veces esos muebles se decoraban con ese tipo de detalles. Cajas, arcones, arquetas, muchos de ellos trabajados incluso con maderas endémicas, como este, por ejemplo, que este es de una madera que solamente se podía obtener en Villa Alta de Oaxaca, que es una región muy importante que produjo este tipo de cajas. Estamos llegando a la parte final de esta visita en la que encontramos ¿qué? Encontramos un sinfín de piezas de artes decorativas. Ya hemos recorrido con ustedes la sección de mobiliario, platería, cerámica, y vamos a terminar en una sección muy especial que es la sacristía. La sacristía es otro espacio que se ha acondicionado en el museo utilizando las piezas que Franz Mayer nos dejó, como esta mesa de sacristía que está en la parte central, que es donde se colocaban las capas pluviales, como la que tenemos en este lado. Y además nos regala una hermosa vista al fondo con este cuadro de Testero con los arcángeles. Eso es lo más maravilloso de esta colección. Franz Mayer siempre tuvo la intención de mostrar su colección al pueblo mexicano, pero seguramente no imaginaba que gracias a ese exhaustivo detalle de coleccionar piezas de distintas procedencias, podríamos armar escenarios tan específicos como el de una sacristía. Un conjunto, las cajoneras para los ornamentos, las esculturas del santo patrón, en este caso San Jerónimo, las cruces que también nunca pueden faltar. El cuadro que está allá al fondo, ese cuadro es de Juan Correa, se llama La Lactación de San Cayetano. Fíjense que hay algo muy particular en San Cayetano, San Agustín, San Bernardo, y es que ellos le decían a la gente, miren, si quieren ser verdaderos semejantes a Cristo, tienen que tener a la misma madre. Es decir, hay que alimentarse de la Virgen María para parecerse a Cristo. Por eso en el cuadro que estamos viendo, que la Virgen María se está apretando el pecho para que salga leche y esté en este caso amamantando a San Cayetano. Cuando la gente no entiende esta enseñanza, hay que aprender, hay que alimentarnos de la Virgen, enseñanzas, palabras más que leche, evidentemente, no entienden este tipo de obras, ¿verdad? Así es. Pues con el acompañamiento del Padre José de Jesús hemos tenido un recorrido extraordinario que además hemos nutrido no solamente con los datos que ya hemos compartido, sino con este tipo de anécdotas y vivencias para que ustedes lo puedan sentir muy cerca, el museo en casa. Si no nos pueden visitar, el museo puede llegar a ustedes.
Del lunes no, lunes descanso de museos. El lunes está cerrado el museo, pero nuestros horarios de operación son de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Tenemos no solamente la colección permanente, lo que hemos visto, sino que tenemos además una oferta cultural bastante interesante. Tenemos la exposición temporal de Vivian Maier, que es la que se acaba de estrenar, es una exposición fotográfica. Tenemos también Notre Dame, que ya está por llegar a su final, entonces por favor no se vayan sin verla. Es una exposición increíble que ha convocado a muchísima gente y que esperamos que también puedan disfrutar. Y para algunos grupos, algún teléfono, algún contacto, algún correo electrónico, página web. Claro, nuestra página web es www.franzmayer.org.mx. Ahí pueden consultar información de nuestras exposiciones temporales, permanentes, guías del visitante, material descargable para acompañar su visita. Y también tenemos otra exposición de la que hemos visto pequeños guiños, que es Del sueño a la vigilia, de Alejandra España. Es otra exposición temporal. Pero bueno, van a encontrar mucho material en la página. Tenemos el correo del museo, museo@franzmayer.org.mx, si quieren hacernos alguna petición de visita guiada, evento, actividad especial. A través de ese correo se puede canalizar cualquier petición. Y además tiene una tienda magnífica, centro de la ciudad. Muchos no lo conocen, vengan al Museo Franz Mayer. Y muchísimas gracias por todas tus atenciones. Gracias, hasta luego. Hasta la siguiente.